Hola, distinguida audiencia. De nuevo, gracias por permitirnos ingresar en vuestros hogares o lugares donde quiera que se encuentren. Hoy vamos a dedicar nuestro conversatorio a la vida y obra de Maurice Ravel, un compositor francés cuya obra llamada Bolero están ustedes escuchando. Esta obra, que fue inicialmente un ballet, que hacia 1928 Ravel escribe en ocasión de un pedimento que hace una balletista ya empresaria del mundo del ballet, que era la rusa Ida Rubinstein, quien ya entra en conflicto con el rey del ballet ruso, que era Sergei Diaghilev. Pues esta Ida le solicita a Ravel que le componga alguna obra que la hiciera famosa. Ravel se inspira en Córdoba, España, ciudad que España la visitó mucho, pero va a ser luego en una casa en Francia donde la culmina, ¿no? Esta obra que Maurice Ravel, fíjense como los músicos se equivocan muchas veces, consideraba un mero ensayo orquestal, bueno, adquiere una fama enorme. Él inicialmente quería varias cosas. Primero pensó en un fandango, pero al ver que el fandango exigía un ritmo muy acelerado, lo cambió por bolero. Y luego quiso que esto fuera representado en una zona un poco más aireada. Sin embargo, allí la importancia que juega un coreógrafo llamado Alexander Benoist, en lengua materna española, Benoist, sucede que es representada en un café, en donde hay 20 hombres alrededor de una dama que baila, ¿no? Y aquello originó un cierto crítica del momento, ¿no? Lo que sucede es que Mauricio Ravel había querido escribir este bolero apoyado en la suite Iberia de Albéniz, pero dado que esa suite ya tenía derechos de autor de un discípulo de Albéniz, de Fernández Arbós, pues no acepta lo que Fernández Arbós le hace, y termina él escribiendo aquello donde utiliza muchísimo una gran orquestación, ¿no? En primer lugar, utiliza un ostinato, así se llama en música porque es una ostinación literal, pues, en donde el bajo se repite 169 veces a través de la obra, y el bajo está representado por los tambores y por el pizzicato. Cuando ustedes vean que en la cuerda, cualquiera que sea el instrumento, el instrumentista utiliza el dedo, eso se llama pizzicato, que es una suerte como de acompañamiento de bajo, ¿no? Entonces él va a utilizar acá en cuerda violines 1, violines 2, viola, violonchelo, contrabajo y arpa. En madera va a utilizar flauta 1, flauta 2, 2 oboes, 2 cornos ingleses, 2 clarinetes en si bemol, un fagote, otro contrafagote, un saxo soprano, 4 trompas y un pequeño trompeta en re, 3 trompetas en do. La obra está escrita en do mayor, por cierto, aunque hay una modulación en mi en algún momento. 3 trombones, una tuba, en percusión utiliza 2 cajas orquestales, 3
timbales, un bombo, platillos, tantum y hasta celeste, ¿no? De manera que estamos en presencia de un gran orquestador, ¿no? O sea, ya hemos visto a un gran orquestador como Tchaikovsky, a otro gran orquestador como fue Wagner y a otro gran orquestador. La diferencia fundamental, si puede llamarse así, de Ravel con respecto a Debussy es que Debussy, la música en ese sentido se parece un tanto a Mozart, ¿no? Porque no disgusta a nadie. En el caso de Ravel, él ataca el dolor y lo vamos a ver en una obra temprana que compone él, que se llama Pavana para una infanta difunta, que la van a escuchar. Esa Pavana es una obra de altísimo calibre, digamos técnico, aunque parece que no. La van a ver muy lentamente tocada, pero es de una enorme dificultad. Él estrena pues este bolero y hacia 1930 en el Café, a pesar de... Luego él la va a orquestar cuando adquiere los derechos de autor que había traspasado a Ida Rubinstein. Él un año más tarde, en 1931, va a componer el concierto para la mano izquierda en honor de Paul Wittgenstein, que fue un músico que perdió la mano derecha en la guerra. Le compone un concierto para la mano izquierda de piano y orquesta.
compone un concierto en sol mayor en 1932 que lo van a ir ejecutado por quien lo toca mejor para quien habla, que es Arturo Benedetti Michelangeli. Ahora, estas son prácticamente sus obras finales, ¿no? Porque él sufre de un accidente de automóvil y bueno, queda neurológicamente mal, ¿no? Ya no puede hablar muy bien y tal. Este hombre, vamos a ver dónde nace y quién es, y luego haremos algunos comentarios sobre el bolero. Maurice Ravel nace en 1875, va a morir en 1937. Es hijo de Joseph Ravel, que era un padre, era franco-suizo y de profesión ingeniero, y
y su madre, que era de origen vasco, fue María de Lobart, que solía cantar canciones en su infancia, ¿no? Él nace en Sibón, que es un sitio muy próximo a España y va a tener bastante viajes a ese país, ¿no? Ahí va a conocer a Falla y va a formar parte del grupo de los vándalos con Debussy y con otros que hemos mencionado antes, ¿no? A los 14 años, al ser trasladado a París, él estudia en el conservatorio, donde se puede destacar entre sus maestros a Gabriel Fauré. También conoce al excéntrico Satie. Este es un músico que quizás algún día lo haremos de él, pero era tremendamente excéntrico, como cosas como, por ejemplo, esta música se debe tocar con la lengua, decía cosas así, pues. O se compró unos trajes de pana y lo usó durante 10 años, cambiaba los mismos trajes de pana. Un hombre muy excéntrico. Una vez compuso una obra que el público nunca entendió, porque hablamos de Satie, ¿no? Que una obra que se suponía que la gente hablaba mientras la obra era de fondo, y resulta que se sentaron a oírla y el tipo armó un alboroto, pero ustedes no me entienden. Bueno, ese era Satie. Ravel es absorbido por la música de Schumann, de Chabrier y de Liszt. Y ahí en las primeras obras como La Habanera y la Pavana, Pavana es una Pavana para una infanta difunta. Pavana es una danza cortesana, pues del siglo XVI, XVII, que vamos a escuchar, por cierto, esta obra.
logra la clasificación de segundo premio en el premio de Roma y queriendo volver a inscribirse impedido por Massenet y otros del jurado para tal fin. Luego él se va a un humilde pueblo allá en Montfort, a Manty. Lamentablemente tengo que hablar en lengua absolutamente castiza, pues, donde allí compra una pequeña casa con los muebles del estilo Luis Felipe y objetos japoneses, ¿no? Es criticado por utilizar mucho las disonancias y lo que en los diarios lo que aparecía es que su música era una música de café. Esto me recuerda a los gitanos, ¿no? Y a Hungría. Los gitanos de la India, bueno, de todo ese mundo gitano, bueno, iban muchísimo a Hungría y tocaban en los cafés, porque los cafés, lamentablemente aquí en Venezuela no se usa eso, pero allá en los cafés, buscando la calefacción de los cafés, el público iba a tomar bebidas calientes o licores, pero ahí acudían numerosas cantidades de músicos, ¿no? Y tocaban en los cafés y el oído de los presentes pues se afinaban. Ahí fueron muchos los gitanos y los húngaros y tocaban en los cafés. Él escribe a petición de que escribiera algo para los rusos, escribe Daphne y Chloe, luego escribe fracasadamente la obra española que forma parte de una ópera cómica. Oye en 1911 a Arnold Schoenberg y a su música la califica como de libertinaje. Luego está trabajando en una de sus obras para pequeñas, de un trío para piano, cuando aparece la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando 1914 al 18, en donde él se va a querer incorporar en la lucha armada, en la aviación, pero lo que le dan es el automovilismo. Luego ve la guerra en la ofensiva de Verdún. Aquello le origina los sinsabores pues, de una guerra. Es tremendo esos sinsabores. Y busca reposo en las montañas de Cevennes. Allá en algún momento va a escribir La Valse y más tarde va a rehusar la condecoración de caballero de la Legión de Honor. Vamos a pasar al piano y luego diremos algunas otras obras que compuso Ravel para que tengan una idea de el bolero de Ravel. El bolero es extrañísima esta pieza porque se repite una y otra vez este tema. Ese tema, que viene siendo como la melodía, por llamarlo de alguna manera, va a iniciarse con flauta, ¿no? Pero luego esa misma melodía, que se va a repetir una y otra vez, pero no fatiga, eso es lo curioso, ¿no? Después de hacerlo con flauta, este mismo tema va a incorporar otra flauta y un fagote, y así se van incorporando instrumentos tras instrumentos tras instrumentos, y se repite 9 veces el mismo tema, 9 veces el mismo tema. Por otra parte, por el lado del acompañamiento o bajo,
hay lo que se llama el ostinato, ¿no? Porque es machacoso, por llamarlo de alguna forma, que utiliza esto. Ese ostinato. Y eso se repite 169 veces. O sea, este ostinato lo van a oír ustedes en tambor, lo van a oír en pizzicato y en distintos instrumentos de percusión o lo que fuera, que es lo que va a acompañar la melodía, ¿no? Esa es la magia de esto, ¿no? El ostinato. Y luego cuando se habla de coda, que termina, coda en música lo que significa es el final, pues. O sea, es un final esplendoroso cuando están todos los instrumentos tocando a la vez. Van a oírlo orquestado, ¿no? Eso lo escribió Ravel orquestado y decidió que la mejor forma era 14 minutos y medio. Eso es lo que decía el maestro. En la orquesta que ustedes van a ver posiblemente no sea ese el tiempo que Ravel quería, pues. Sigamos, querida audiencia, con las últimas composiciones y la muerte de Maurice Ravel. Maurice Ravel va a ser un compositor relativamente prolífico. Él escribe poco más, poco menos 90 obras y algunas adaptaciones de obras de otros músicos, una decena de ellas. Entre las obras que vale la pena destacar es El Niño y Sortilegio, algunas canciones que hace, una sonata para violín y violonchelo, música de cámara también escribe, la Sherezade la va también a escribir y va también a componer una obra de la naturaleza, donde ahí vuelve a hablar, así como lo hizo Saint-Saëns, va a hablar de animales, va a estar el león y el grillo por lo menos. Luego, producto de los problemas neurológicos, él va a morir y va a ser enterrado en el cementerio Levallois de Perrel, ¿no? Este músico, que en sus memorias aparece, ¿no? Así como Debussy le gustaba mucho Chopin. Recordemos que decía que Chopin había agotado todo el piano. Y cuando muere Debussy, Ravel era considerado el mejor exponente de la música francesa. Se dijo equivocadamente que a Ravel no le había parecido gustoso, no le había gustado Debussy, pues. Eso no fue así. En sus memorias dice que cuando él oyó el preludio para la siesta de un fauno, se maravilló y expresó en sus memorias: por fin conocí la música, ¿no? Y a diferencia de Debussy, que le gustaba Chopin, Ravel eligió a Liszt. Hay un paralelo, ¿no? Espero que disfruten de este otro coloso de la orquestación, ¿no? Estamos viendo en orquestación a Tchaikovsky, a Wagner, a Berlioz y a Ravel, ¿no? O sea, vamos a oír 4 grandes orquestadores, ¿no? Esto va dedicado a Denis Otero y a Richard Rubio, que pidieron orquestación. Bien, querida audiencia, espero que disfruten de este conversatorio y recuerden, ¿no? Suscríbanse gratuitamente, activen la campana, hagan los comentarios que les parezca juiciosos o pertinentes y levanten el dedo así si les gustó. Y recuerden,
el ruiseñor de Lincoln inventó la música antes que nosotros. En nombre de Mariela Molina y mío, nos despedimos hasta un nuevo conversatorio. Gracias por permitirnos de nuevo disfrutar del privilegio de vuestro tiempo. Hasta luego.